La fibra óptica es una realidad cada vez más cotidiana en las redes de telecomunicaciones, llegando con mayor frecuencia hasta la casa de nuestros suscriptores, reemplazando incluso el par de cobre o el cable coaxial, por lo que el correcto uso de los medidores de potencia óptica se vuelve cada vez más importante, sobre todo para los técnicos acostumbrados a otras tecnologías de acceso. ¿Qué tal? Soy Cristóbal Rojo de Viavi y en este video veremos los principios de operación y gerenciamiento de los medidores de potencia óptica Broadband OLP35 y OLP38 versión 2. Las telecomunicaciones por fibra óptica usan longitudes de onda que quedan fuera del espectro visible del ojo humano, pero que al estar en la zona infrarroja pueden producir calor considerable en la retina del ojo si se mira directamente por tiempo prolongado, o incluso en la piel, dependiendo de la potencia, por lo que se recomienda tener cuidado al manipular fibra activa y sobre todo, nunca mirarla directamente. Los medidores de potencia óptica broadband o anchos, como el OLP35 y 38 y los MP, basan su operación en un único fotodiodo, que es el semiconductor encargado de generar una corriente eléctrica proporcional a la potencia óptica recibida. Dicha corriente se convierte a digital para pasar a una tabla de calibración que permite ajustar la respuesta del fotodiodo antes de mostrar el resultado. Este tipo de power meters anchos son opción más costo efectiva para redes de fibra óptica con una sola longitud de onda al mismo tiempo, como las redes GPON cuando solo usan 1490 nanómetros en el downstream desde la OLT, o en redes multilambdas pero haciendo las mediciones después de los filtros de la red que permiten el paso de una sola longitud de onda a la vez, pues si se reciben múltiples longitudes de onda simultáneas, el fotodiodo convertirá la suma de todas las potencias en un único voltaje sin importar la tabla de calibración seleccionada. La respuesta del fotodiodo, es decir, la cantidad de energía eléctrica generada con un cierto nivel de luz para cada longitud de onda, está relacionada a los materiales con los que está construido, siendo el más eficiente para aplicaciones multimodo y monomodo el de arseniuro de indio y galio, que es usado en la familia OLP y MP de Viavi, pues presenta la mejor respuesta entre los 850 y 1625 nanómetros, ya que los fotodiodos de silicio son lineales principalmente en la zona de 850 nanómetros y se usan más para aplicaciones multimodo, y los de germanio tienen una caída abrupta al acercarse a los 1600 nanómetros, que aún con la tabla de calibración podrían incrementar su incertidumbre de medición en esta zona. La familia Smart Pocket versión 2 del OLP35 y OLP38 tienen un robusto diseño alemán para su uso en campo. Hacen un consumo muy eficiente de la energía, permitiendo hasta 70 horas de trabajo continuo mediante un par de baterías alcalinas de 1.5 voltios tipo AA, pudiendo usar opcionalmente baterías de 1.2 voltios de níquel hidruro metálico, cargadas externamente, o incluso alimentación externa por medio de su puerto USB-C, que también le permite la conexión a la PC para la app Smart Reporter en Windows. Cuenta con una memoria interna que almacena más de 1000 mediciones, además de una pantalla gráfica de alta visibilidad, así como conectividad Bluetooth para la app Mobile Tech de Viavi. La interfaz de usuario del OLP35 y 38 es muy sencilla e intuitiva, iniciando con el clásico botón de encendido y apagado. En la pantalla veremos el modo de operación actual seleccionable con la primera función de la tecla de modo, presionándola brevemente, para ciclar entre el modo OptiCheck, Experto y por orden de trabajo, cuando se configuren en Mobile Tech o StrataSync. Al presionar la tecla de modo por más de 2 segundos, ingresamos a la configuración del medidor. Arriba podremos ver si el Bluetooth está activo, la hora actual, así como el modo de energía, que puede ser permanentemente encendido, con autoapagado en 20 minutos o alimentación por USB. Las teclas programables tienen su función asignada en la pantalla y pueden variar para cada modo. Estas teclas también pueden tener una segunda función cuando se ve una función detrás de la actual y se accede al mantener presionada la tecla por más de 2 segundos. Por último, la tecla de guardar nos permite generar reportes de las mediciones y, como segunda función, ver la lista de mediciones guardadas para abrirlas o borrarlas.
La versión 2 de la familia de Power Meters Broadband OLP de Viavi está conformada por 3 diferentes modelos, iniciando por el OLP 35 versión 2, con un rango de medición óptica de -65 a +10 dBm, conector universal UPP y 6 longitudes de onda calibradas entre 850 y 1625 nanómetros. El OLP 35 versión 2 SC, cuya única diferencia con el anterior es el conector tipo SC en lugar del UPP, y por último el OLP 38 versión 2, que cuenta con un filtro de densidad neutra para el fotodiodo que reduce la intensidad de la luz igualmente en todo el espectro y desplaza el rango hacia -50 a +26 dBm. Repasemos brevemente la anatomía de los conectores de fibra óptica, en este caso un SC-APC, que en su cara frontal cuenta con una férula cerámica de 2.5 milímetros de diámetro, un revestimiento de fibra de 125 micrómetros, es decir, la octava parte de 1 milímetro, y un núcleo por donde viaja la luz de tan solo 9 micras para esta fibra monomodo. Aquí lo vemos ampliado 400 veces a través del microscopio de fibra de Viavi, que permite detectar contaminación de hasta 1 micrómetro para cumplir con el estándar internacional de la IEC. Este tipo de conectores pueden tener un pulido plano conocidos como UPC y son de color azul, o un pulido angulado de alrededor de 8 grados conocidos como APC con cuerpo plástico de color verde. Tome en cuenta que ambos pulidos son incompatibles entre sí, por lo que no los debemos interconectar, pues se corre el riesgo de tener altas pérdidas de inserción y por retorno, debido al aire entre los dos núcleos, además de que podrían dañarse irremediablemente. Algunas de las múltiples ventajas del conector universal UPP es que admite fibras monomodo 9125 y multimodo 50125. No requiere que el conector haga contacto físico de frente con el fotodiodo, lo que permite usarlo tanto para conectores UPC con pulido plano como APC con pulido angulado, y no hay riesgo de contaminación del conector al no haber contacto físico de la cara frontal de la férula con el sensor. Una buena práctica es siempre inspeccionar antes de conectar. Inspect before you connect, incluso con conectores de fibra nuevos, pues no es seguro que aún nuevos vengan siempre limpios. Aquí usaremos el microscopio Fiber Check para inspeccionar el conector, y como está contaminado, lo limpiaremos con un lápiz de limpieza en seco para posteriormente revisarlo de nuevo. Ya que el conector pasó la autoprueba del Fiber Check basada en el estándar de la norma IEC-61300-3-35, lo que significa que ya quedó limpio, lo vamos a insertar en el adaptador UPP de 2.5 milímetros del OLP que encenderemos para iniciar con las mediciones. El modo OptiCheck es el más sencillo de usar, pues no requiere configurar una longitud de onda calibrada, considerando una incertidumbre de tan solo +/-1 dB en el rango de 1300 a 1600 nanómetros, lo que nos permite rápidamente saber si hay potencia óptica y su valor estimado sin ninguna configuración. Adicionalmente, cuando se hacen mediciones usando una fuente de luz como la OLS35 de Viavi, también podemos ver si la fuente de luz envía una onda continua CW o la modula en algunas de las frecuencias disponibles, lo que permite distinguir dentro de un conjunto de fibras activas que la fibra que estamos midiendo es, específicamente, a la que se le está inyectando luz desde la fuente OLS. En el modo experto, debemos elegir una longitud de onda calibrada. Por ejemplo, si queremos medir el downstream de una red GPON, usaremos 1490 nanómetros. Podemos ver el resultado en dBm o en watts mediante la segunda función de la tecla programable derecha, presionándola por más de 2 segundos. El modo experto también muestra si la señal recibida es una señal de onda continua, CW, o está oscilando desde la fuente de luz calibrada. También
Podemos medir una longitud de onda que no esté dentro de las calibradas. Por ejemplo, en una red FTTH que usa exclusivamente XGS-PON y solo tiene 1577 nanómetros para el downstream, podemos usar 1550 nanómetros y con la segunda función de la tecla programable izquierda modificarla, considerando que el Power Meter ajustará su tabla de calibración para mostrar la potencia óptica con el menor error posible. El modo experto permite, además, hacer pruebas pasa-falla de potencia óptica absoluta mediante la primera función de la tecla programable derecha, seleccionando PF-ABS, es decir, pasa-falla absoluto. Se debe ajustar, si es necesario, el límite pasa-falla con la segunda función de la tecla programable central. Dicho umbral solo aplicará para la longitud de onda seleccionada. Usando como ejemplo la medición GPON en 1490 nanómetros en la acometida del suscriptor o abonado, podemos, por ejemplo, ajustar el límite pasa-falla en menos 26 dBm y entonces cualquier nivel óptico igual o mayor nos arrojará un resultado de pasa, y por el contrario, niveles menores al límite indicarán falla. Además de poder hacer pruebas de niveles absolutos, el OLP35 y OLP38 también pueden hacer mediciones de pérdida de inserción óptica, conocidas como IL por las siglas en inglés de Insertion Loss. Esta prueba es muy útil durante la construcción de la red, sobre todo en redes ópticas pasivas, pues podemos evaluar que la red cumple con el diseño sin tener incluso ningún equipo terminal como una OLT, pues en su lugar se usa una fuente de luz calibrada como referencia, para después hacer mediciones precisas en la red que no dependen del nivel de una OLT que puede variar significativamente con el tiempo y modificar los resultados de las mediciones. Para medir pérdidas de inserción, primero necesitamos referenciar la fuente de luz conectándola mediante jumpers y un acoplador hacia el OLP, encendiendo la fuente de luz y dejándola que se estabilice. Para este ejemplo, usaremos la función multilambda tanto de la fuente OLS35 versión 2 como del Power Meter OLP38 versión 2, lo que nos permitirá medir las pérdidas de inserción en 1310 y 1550 nanómetros durante la misma prueba. En el OLP vamos a usar la medición absoluta, que detectará automáticamente ambas longitudes de onda y nos mostrará su potencia óptica. Y entonces tomaremos la referencia con la tecla programable central ABS a ref. Esto cambiará las unidades de dBm de valor absoluto a dBs para ganancias o pérdidas y referenciará a 0 nuestra medición. Ahora colocaremos la fuente de luz energizada preferentemente por USB en uno de los extremos de la red óptica bajo prueba. Aprovecharemos para ajustar los límites pasa-falla para la prueba de pérdida antes de conectar el OLP en el otro extremo de la red, considerando un límite de 30 dB de pérdida tanto para 1310 como para 1550 nanómetros. Recuerde inspeccionar antes de conectar su medidor de potencia a la red, sobre todo el conector de jumper que usará hacia la NAP. Guardaremos un reporte de la medición de pérdidas con la tecla guardar y después usaremos el pasa-falla de pérdidas PF-Loss para una comprobación contra el límite configurado previamente. En muchas ocasiones conviene hacer la prueba de pérdida de inserción bidireccional, midiendo nuevamente invirtiendo la posición de la fuente de luz y el Power Meter para obtener una mejor caracterización del enlace. Usaremos la app MobileTech de Viavi para sincronizar nuestros reportes de medición y ver la creación de órdenes de trabajo, para lo cual vamos a encender el Bluetooth del OLP, esperar a que se sincronice con la app y crear una nueva orden de trabajo en MobileTech. Como puede ver, hay diferentes plantillas preconfiguradas y para este ejemplo usaremos la de activación de sistema con pasa-falla. Le asignaremos un ID y, si así lo deseamos, podemos ajustar cada uno de los parámetros de la orden, como por ejemplo los límites marginales para el pasa-falla, el modo de medición, la longitud de onda a utilizar y si queremos que esta sea la nueva orden de trabajo que esté activa en el medidor.
Una vez que se han generado órdenes de trabajo y se sincronicen entre la app y el OLP, estas forman parte de los modos disponibles, que ahora ciclarían entre OptiCheck, modo experto y órdenes de trabajo. Manteniendo el Bluetooth encendido en el OLP, vamos a sincronizar manualmente los reportes de medición que la app MobileTech ha recolectado desde el OLP y aún no sincroniza automáticamente hacia StrataSync en el periodo preconfigurado en MobileTech, ingresando a la sincronización del instrumento para posteriormente dar clic en el botón Subir archivos, considerando que estos desaparecerán de la lista de archivos pendientes por sincronizar de MobileTech una vez que se sincronicen con StrataSync. En datos de prueba de StrataSync podemos ver los reportes con doble clic, como este de Optical Power Test con resultado pasa y asociado a una orden de trabajo, o este otro de Optical Loss Test, es decir, de pérdidas de inserción multilambda para 1310 y 1550 nanómetros. Recuerde que usando la app MobileTech cuando guarda reportes en el OLP, la posición GPS de su teléfono se incluirá en el reporte para geolocalización. Por otro lado, podemos descargar la aplicación de gerenciamiento y reporteo de la familia Smart Pocket para Windows desde el sitio smartreporter.updatemyunit.net. Si tiene instalada una versión previa, deberá removerla antes de actualizar. Una vez instalado en su computadora y conectando el Power Meter por medio de un cable USB, podrá tener acceso a diferentes datos y funcionalidades de configuración de su medidor, como por ejemplo, el modelo, número de serie, versión de firmware, fecha de calibración, etc. Además de poder sincronizar la fecha y hora actual desde su computadora hacia el reloj en tiempo real del OLP. Recuerde que esta fecha y hora se usará en su medidor para poner las estampas de tiempo al guardar los reportes del instrumento. En el menú Firmware Update se puede actualizar el firmware en la ventana emergente, que mostrará la versión de firmware instalada en el medidor y la más reciente disponible en Smart Reporter, así como las notas de liberación de la nueva versión. Por otro lado, en la zona de descarga de mediciones podemos ver los grupos de medición guardadas en el instrumento por cada tipo o modo, y dando doble clic se abrirá la ventana que nos permitirá generar reportes de dichas mediciones, incluso en formato PDF para poder documentar el trabajo realizado en campo y compartirlo o preservarlo en diferentes medios para su utilización a futuro. Y con esto concluimos este video, esperando que les sea de utilidad e invitándolo a que se suscriba a nuestras redes sociales para seguir obteniendo actualizaciones y más información de los equipos de Viavi y sus aplicaciones. Hasta pronto.